La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que, iniciando en Europa en agosto de 1914, trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en este conflicto naciones situadas en otros continentes. El conflicto fue provocado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, cayó víctima de un terrorista serbio. Pero como es natural, las causas de la guerra eran más profundas. A medida que crecían las necesidades de expansión de las grandes potencias industriales, las confrontaciones se fueron haciendo incontrolables. Por un lado, era difícil resolver los conflictos en un escenario que se había ampliado. Los enfrentamientos ya no solo podían presentarse en Europa, sino también en África, China o en el Medio Oriente. Además, habían nuevos competidores y eran muy agresivos. Estados Unidos y Japón se habían convertido en grandes potencias que se disputaban el dominio del área del Pacífico. Alemania aparecía pujante y poderosa, pero insatisfecha por haber llegado tarde al reparto colonial. Sus intereses expansionistas en China y África del Sur chocaban con el dominio de los ingleses. Habían establecido en esas zonas. Justamente las posiciones irreconciliables entre Alemania e Inglaterra fueron los que generaron un sistema de alianzas permanentes que puso en peligro la paz mundial. Por un lado se formó la Triple Alianza, que en realidad fue solo una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, pues Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse. Por otro lado, se formó la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. En resumidas cuentas, la guerra consistía fundamentalmente en tres antagonismos. Primero, entre Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871 y una pérdida francesa de territorio llamado Alsacia-Lorena. Segundo, entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria de la política colonial y del rearme marino. Tercero, entre Austria, Hungría y Rusia, por el dominio de los Balcanes. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Causas de la Primera Guerra Mundial. La causa inmediata, como ya la sabemos, fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. Pero existen otros factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo el espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, el proceso de militarización y de vertiginosa carrera armamentística que caracterizó a la sociedad internacional durante el último tercio del siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas. Como ya lo mencionamos, esas dos alianzas enfrentadas son la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahora hablaremos un poco de la declaración de guerra. Bueno, Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia respondió movilizándose contra Austria. Alemania advirtió a Rusia de que si persistía en su actitud, le declararía la guerra.
y consiguió que Austria accediera a discutir con Rusia una posible modificación del ultimátum enviado a los serbios. No obstante, Alemania insistió en que los rusos retiraran sus tropas inmediatamente. Rusia se negó a hacerlo y Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto de 1914. Los franceses comenzaron la movilización de sus fuerzas ese mismo día. Las tropas alemanas cruzaron la frontera de Luxemburgo el 2 de agosto y Alemania le declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. El día anterior, el gobierno alemán había informado al gobierno belga de su intención de marchar sobre Francia cruzando Bélgica, a fin de evitar que los franceses utilizaran esta ruta para atacar a Alemania. Las autoridades belgas se negaron a permitir el paso por su territorio de las tropas alemanas y recurrieron a los países firmantes del Tratado de 1839. En este tratado se garantiza la neutralidad de Bélgica en el caso de un conflicto en el que estuvieran implicados Gran Bretaña, Francia y Alemania, para que se cumpliera lo establecido en dicho acuerdo. Gran Bretaña, uno de los países signatarios del Tratado de 1839, envió un ultimátum a Alemania el 4 de agosto en el que se exigía que se respetara la neutralidad de Bélgica. Alemania rechazó la petición y el gobierno británico le declaró la guerra ese mismo día. Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando rompió su pacto con la Triple Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declaró la guerra a Austria-Hungría. A medida que avanzaba la contienda, fueron sumándose al conflicto países como el Imperio Otomano, Japón, Estados Unidos y otras naciones del continente americano. Japón, que había firmado una alianza con Gran Bretaña en 1902, declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914 y el 6 de abril de 1919 lo hizo a Estados Unidos. Consecuencias negativas de la Primera Guerra Mundial. Número 1. La muerte aproximada de 9.272.000 personas, 6.500.000 inválidos, 4.250.000 viudas y 8 millones de huérfanos. Número 2. Las pérdidas materiales fueron enormes. Se supone que pasó los 186 millones de dólares. Número 3. El territorio de Turquía se redujo. El imperio austrohúngaro desapareció y dio lugar a 4 nuevos estados que fueron Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. 4. Los imperios rusos y alemán sufrieron grandes amputaciones territoriales. Rusia perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. 5. A pesar de la labor desempeñada por la Cruz Roja, se desataron grandes epidemias de enfermedades infectocontagiosas. 6. La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos y de Japón. 7. En casi toda Europa los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, etc., quedaron totalmente destruidos. 8. Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícola. Las reservas de oro y las inversiones se redujeron. Toda Europa entró en una gran crisis económica. 10. En tan solo las 3 primeras semanas de la guerra, los alemanes perdieron 600.000 hombres. 11 y última. Alemania firmó el Tratado de Versalles, por lo que quedaba obligado a reducir drásticamente su ejército y armamento, y a pagar fuertes sanciones económicas como reparación por los daños causados a los aliados durante la guerra. Además, Alemania perdió su imperio colonial y numerosos territorios en Europa. La crisis económica de 1929. Desde 1925 la economía americana había crecido de una forma continua.
Los beneficios de la bolsa eran enormes. Después de varios años de crecimiento se produce una crisis en la bolsa de Nueva York. Las causas de todo esto fue el crecimiento artificial de la bolsa que no se ajusta a la realidad económica. De Estados Unidos la crisis pasa a Europa, donde había invertido mucho capital. Alemania y Austria serán las que más sufran. Las consecuencias fueron tremendas. Se produce quiebra de banco e industrias, paro y ruinas de campesinos, etc. Causas de la crisis de 1929. Número 1. Sobreproducción. Carlos Marx ya había reflexionado a mediados del siglo XIX sobre la crisis del capitalismo. Los ciclos expansivos eran seguidos de periodos recesivos. La entrada en guerra de los Estados Unidos en 1917 inauguró una etapa de fuerte crecimiento. Su economía continuó a pleno rendimiento durante los años de posguerra, alcanzando su cenit en 1924. El mercado se inundó de mercancías, pero la demanda no creció a igual ritmo, lo que condujo a un desequilibrio que indujo a la saturación del negocio y a la acumulación de stock invendibles. Fue la caída de la tasa de ganancias empresariales. El descenso de ventas se intentó corregir mediante el recurso de créditos fáciles y la venta a plazos. Los estadounidenses se endeudaron recurriendo a los bancos en busca de financiamiento para la adquisición de electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo. Esta situación se prolongó durante algún tiempo, hasta que finalmente entró en conflicto con la economía real. El mercado americano se vio desbordado. Tras una sucesión de excelentes cosechas de producción agrícolas, los stocks se fueron acumulando por cuanto la demanda europea, muy elevada durante los años de guerra, se contrajo tras el conflicto. La reacción de los productores al intentar mantener sus ganancias fue intensificar la producción, pero el efecto que se consiguió fue negativo. El desplome de los precios, los costos de producción comenzaron a superar a los beneficios. A partir de 1926, los agricultores experimentaron serias dificultades en la devolución de sus préstamos bancarios. Estos habían sido suscritos para modernizar sus explotaciones. Durante la Guerra Mundial, los precios de los cereales y otras mercancías habían sufrido una importante alza y los beneficios estaban asegurados. La demanda y consiguiente exportación de grandes cantidades de trigo, carne y otros bienes habían generado buenas expectativas de ganancia y animando a los agricultores a endeudarse en la adquisición de maquinaria y nuevas tierras. Al concluir la contienda, o sea la guerra, la retracción de las importaciones de los países beligerantes se tradujo en el incremento de los excedentes y desplome de los precios. Los campesinos, incapaces de saldar las deudas contraídas con los bancos, perdieron sus propiedades, casas y maquinarias, viéndose obligados a emigrar a las ciudades. Número 2. Especulación. La economía norteamericana de los años 20 se sustentaba sobre frágiles pilares, pues en buena parte estaba orientada a la especulación. Una sustanciosa parte de las ganancias empresariales no era destinada a la mejora de la productividad, sino a negocios fáciles y rápidos. A partir de 1926, ese modelo económico entró en declive. La saturación del mercado y el descenso de la demanda provocaron una disminución de la inversión industrial. El campo se vio afectado por una crisis de sobreproducción y los agricultores sufrieron una sustancial reducción de sus beneficios. La fuerte demanda de acciones se sustenta en capitales obtenidos mediante créditos. Los bancos prestaban dinero con la sola garantía de las acciones adquiridas. En resumen, puede decirse que gran parte de la actividad económica de los años 20 se sustentaba en inversiones fáciles y a corto plazo, eludiendo las actividades efectivamente productivas aquejadas por el fenómeno de la sobreproducción. Número 3. Dependencia. La economía americana se convirtió a lo largo de los años 20
en el eje en torno al cual giraban los países del resto del mundo. Cuando comenzó a presentar problemas sus efectos, pronto se dejaron sentir en todos los rincones del planeta sus efectos. La dependencia se gestó durante el conflicto mundial de 1914, a lo largo del cual los aliados fueron recibiendo cuantiosos créditos que les permitieron la adquisición de material bélico, materias primas y alimentos. Al final de la guerra no alteró sustancialmente la situación. Por el contrario, los préstamos se extendieron incluso a los antiguos enemigos, especialmente a Alemania, que los empleó para satisfacer los pagos de las indemnizaciones de guerra. El hundimiento de la economía estadounidense arrastró a los europeos muy ligados al dólar, a los créditos y al sistema bancario norteamericano. Al contraerse la demanda industrial, el tráfico de materias primas se redujo y las economías coloniales entraron también en recesión. América Latina, India y las posesiones africanas de Europa fueron gravemente perjudicadas por una crisis de alcance internacional. Consecuencias de la crisis de 1929. Primera consecuencia fue el paro, que fue la más terrible consecuencia de la Gran Depresión. En 1932, en el mundo había 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos, el paro total estuvo acompañado de mendicidad y enfermedades. En Estados Unidos, un 63% de un 100% de los trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales, donde los salarios, los cuales ya eran bajos, se convirtieron en salarios de hambre. La juventud sufrió mucho, pues la búsqueda de su primer empleo era muy inútil y los centros docentes no podían soportar la extensión de la enseñanza. Número 2. Descenso demográfico. Se produce por la disminución de matrimonios, la natalidad y las migraciones, junto con el aumento de la mortalidad infantil y de personas mayores de edad. Estados Unidos, al darse cuenta de este gran problema en el que estaban pasando, negaron la entrada de inmigrantes de otros países. Y número 3. Desigualdad en la estructura social. Podemos ver que aunque se produjeron importantes quiebras en todos los negocios, los bienes y propiedades de las personas ricas no disminuyeron mucho, lo cual en las clases medias y bajas, aquella depresión sí les afectó mucho. A la clase que más afectó fue al proletariado, pues llegó a dividirse en estratos según si fuera industrial, rural, con trabajo fijo, etc.